Hola, bienvenido a Huesos Secos. En esta ocasión estudiaremos si es que los gentiles que se convierten a Dios solo deben de guardar 4 mandamientos. Comenzamos. Les presenta la idea de guardar el día de reposo. Una de sus objeciones es que, según en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, los gentiles que se convertían solo debían de guardar 4 mandamientos. Pongamos este argumento a prueba, y para esto estudiaremos el libro de los Hechos en su contexto bíblico e histórico. Antes de comenzar, quisiera aclarar que este estudio será bastante largo, y para entenderlo bien, te recomiendo que leas Hechos 2, Hechos 10, Hechos 13 y Hechos 15, para que puedas entender a profundidad el mensaje de este video. Empecemos leyendo Hechos 15 a partir del versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo está haciendo referencia a lo que pasó con Cornelio y Pedro en Hechos 10, de cómo Yahweh envió a Pedro a predicarle el evangelio a Cornelio que era un hombre temeroso de Dios. Vamos a profundizar en este término más adelante. Leamos Hechos 15, del versículo 15 al 18 ahora. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo está mencionando la profecía de Amós, del capítulo 9, del versículo 9 al 15, que habla acerca de 3 cosas: la reedificación del templo, de la invocación del nombre de Yahweh y de la restauración de Israel. Cuando Jacobo escuchó de cómo Pedro había visto que el espíritu de Yahweh descendía sobre Cornelio, la profecía de Isaías 56 sonó como un eco para él. Y se dio cuenta que los gentiles que se convertían a Dios formarían parte de Israel y de sus promesas. Leamos Isaías 56 a partir del versículo 3 al 8. Y el extranjero que siga a Yahweh no hable diciendo: ¿Me apartará totalmente Yahweh de su pueblo? Ni diga al eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Yahweh: a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Como nos damos cuenta, la profecía de Amós es muy parecida a la profecía y a la promesa de Isaías 56. Prácticamente Cornelio era un hombre temeroso de Dios que quería abrazar este pacto. Leamos Hechos 10. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio, y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Yahweh. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora leamos el versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahora leamos versículos 34 y 35 del mismo capítulo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Como acabamos de leer, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Este término tiene un significado muchísimo más profundo del que podemos leer a simple vista. En el primer siglo asistían a la sinagoga tres tipos de personas: los judíos naturales, que eran los judíos de nacimiento y se sentaban en las primeras filas de las sinagogas. En segundo lugar estaban los judíos prosélitos. Esos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo, pasando por un proceso complicado y riguroso de conversión. Estos se sentaban detrás de los judíos naturales, en las segundas filas. Y en tercer lugar estaban los temerosos de Dios. Estos eran los que estaban interesados en Moisés y en el judaísmo, pero no se habían convertido, y por lo general estaban en las últimas filas de las sinagogas. A estos también se les conoce como los prosélitos de la puerta o los amigos de Israel. Cornelio estaba en esta tercera categoría. Era un temeroso de Dios, pero no se había convertido al judaísmo. Este dato histórico lo podemos corroborar en la Biblia, en el mismo libro de los Hechos. Leamos Hechos capítulo 13, en el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Pablo estaba totalmente consciente que cuando estaba en las sinagogas tenía dos audiencias: los judíos naturales y prosélitos y los temerosos de Dios. Y este término de temerosos de Dios lo vuelve a mencionar más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esa salvación. De nuevo, Pablo usó el término los que teméis a Dios. Ahora leamos del versículo 42 al 49 y estudiemos versículo por versículo. Empecemos con el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Como vemos, los gentiles tenían el deseo de conocer al Dios verdadero. Asistían a las sinagogas cada día de reposo. Incluso le pidieron a Pablo y a Bernabé que regresaran el siguiente día de reposo para que les platicaran más acerca de estas cosas. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé estaban persuadiendo a los judíos, tanto naturales como prosélitos, a que perseveraran en la gracia, ya que ellos se basaban más en sus propias obras para ser salvos, obras establecidas en la ley judía o en la ley oral, como leemos en Mateo 23, del 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Incluso Pablo mencionó algo muy parecido a esto en Romanos 10, del versículo 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es por eso que Pablo y Bernabé motivaban a los judíos a que perseveraran en la gracia de Dios y no en las obras de la ley judía. Leamos ahora el versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Como leemos, la noticia se corrió por toda la ciudad y la sinagoga se llenó de gentiles que buscaban al Dios de Israel, porque habían escuchado del evangelio de Yahshua, de Jesús.
Antes de este momento, el evangelio se predicaba casi exclusivamente a los judíos. Los judíos que se convertían a Jesús, a Yahshua, no estaban renunciando a su fe judía, sino que estaban formando parte ahora de una secta judía que más adelante sería conocida como la secta de los nazarenos. Como dato interesante, en el primer siglo existían varias sectas judías, como los esenios, los saduceos, los fariseos y los celotes. Y había nacido una nueva secta, la secta que creía que Jesús, que Yahshua, era el Mesías esperado. Todas estas sectas, incluso la nazarena, guardaba la ley de Moisés. Aunque los nazarenos no se sometían a la ley judía o la ley oral, por lo que ya leímos en Mateo 23. Por otra parte, los gentiles que se convertían a Dios tenían poco o nada de conocimiento acerca de la ley de Moisés. Entonces, cuando les predicaban el evangelio y se convertían, se acercaban a las sinagogas los días de reposo para escuchar de Moisés y de su nueva fe. Continuemos leyendo el versículo 45 de Hechos 13. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El sistema religioso judío se vio comprometido y desafiado por el evangelio que predicaban Pablo y Bernabé. Los judíos sintieron la misma presión que Jesús había ejercido sobre ellos. Básicamente los judíos tenían la autoridad para decir quién podía ser judío y quién podía ser salvo. Incluso ellos habían puesto las reglas de conversión al judaísmo y por tanto las reglas de salvación. Y la forma de conversión y salvación que predicaban los apóstoles era muchísimo más sencilla que la que predicaban los judíos, ya que solo requería de temerle a Dios, creer en el Hijo de Yahweh y ser bautizado en su nombre, y ser hacedores de la ley, como Pablo dice en Romanos 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Preguntémonos, ¿cómo oían la ley de Moisés los gentiles? Asistiendo a las sinagogas los días de reposo. Y esto lo vemos a través de todo el capítulo 13 de Hechos, los gentiles asistiendo a las sinagogas. Esta forma de conversión que predicaban los apóstoles no era nueva, sino que era la misma forma de conversión en Israel antiguo. Recordemos a Rahab, la mujer de Jericó que protegió a los 2 espías, cómo ella fue aceptada dentro del pueblo de Israel una vez que le perdonaron la vida. También recordemos a Ruth, la moabita que dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Estas 2 mujeres, gentiles, y que venían de un contexto totalmente pagano, lo único que tuvieron que hacer es guardar la ley que los israelitas tenían, como está escrito en Números 15, del versículo 15 al 16. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Esto concuerda perfectamente con la promesa y la profecía de Isaías 56. Pero, para los tiempos del primer siglo, los judíos ya habían creado una nueva forma de conversión y de salvación. Ahora leamos el versículo 46 y 47 de Hechos, capítulo 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Como los judíos habían endurecido sus corazones, Pablo y Bernabé se volvieron a los gentiles. Esta no es razón para pensar que Yahweh desechó a Israel y a los judíos, como lo podemos leer en Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y también en el versículo 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y una vez más, eso está en perfecta sincronía con la profecía de Amós que Jacobo leyó en Hechos 15.
Leamos la profecía de Amós en el capítulo 9 del versículo 14 al 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Yahweh, Dios tuyo. También hemos citado la profecía de Isaías 56, en donde Yahweh también dice que reunirá a los dispersos de Israel. Leamos del versículo 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los requeriré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todo el Antiguo Testamento está plagado con promesas de la restauración de Israel. Y Yahweh, en su infinita misericordia, ha incluido también a los gentiles para cumplir la promesa que le hizo a Abraham. En Génesis, capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora leamos el versículo 48 y 49 de Hechos 13. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los gentiles tenían como única fuente de información a los judíos, que como ya hemos mencionado, habían creado un proceso muy complicado de conversión. Pero al escuchar del evangelio de Yahshua, se dieron cuenta que la salvación era muchísimo más sencilla de adquirir de lo que ellos pensaban. Ya que hemos entendido el contexto bíblico e histórico del libro de los Hechos, ahora podemos continuar leyendo Hechos capítulo 15, del versículo 19 al 20. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es hasta aquí que los cristianos leen para justificar su argumento de que solo deben devorar 4 mandamientos. Pero leamos el siguiente versículo, versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Pensemos un poco, ¿por qué Jacobo dijo esto? Si realmente los gentiles solo debían devorar 4 mandamientos, ¿por qué Jacobo mencionaría que Moisés tiene quien lo predique cada día de reposo en las sinagogas? Es aquí en donde el argumento cristiano para decir que solo deben devorar 4 mandamientos pierde toda su fuerza. Porque como ya hemos visto, todos los gentiles que se convertían a Dios y los temerosos de Dios asistían a las sinagogas cada día de reposo. Entonces lo que Jacobo estaba diciendo es que los gentiles recién convertidos, que tenían poco o nada de conocimiento acerca de Moisés, debían iniciar guardando 4 mandamientos, y que cuando asistieran a las sinagogas cada día de reposo, aprenderían de Moisés, tal como Jesús lo ordenó en Mateo 23, del versículo 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En conclusión, después de haber analizado a profundidad las Escrituras, nos hemos dado cuenta que los gentiles recién conversos guardaban 4 mandamientos y que asistían a las sinagogas cada día de reposo para aprender de Moisés y sus mandamientos como Jesús lo ordenó. En este estudio nos hemos dado cuenta que los gentiles del primer siglo no guardaban solamente 4 mandamientos, sino que iniciaban guardando 4 mandamientos, y que conforme asistían a las sinagogas cada día de reposo, aprendían más de los mandamientos y los ponían por obra, como lo leímos en Mateo 23 y en Romanos 2:13. Entonces Hechos 15 se convierte en un argumento que nos deja saber que los gentiles que se convierten a Dios deben de guardar el día de reposo y lo deben usar
para aprender de la palabra de los mandamientos de nuestro Creador. Este video forma parte de una serie de videos en donde estamos explicando con la Biblia que los cristianos deben de guardar el día de reposo. Estamos analizando profundamente todos los versículos que hablan acerca del día de reposo en el Nuevo Testamento. Para ver el resto de los videos, puedes darle clic aquí. Si quieres recibir una notificación cuando publiquemos el siguiente video, suscríbete al canal aquí. Y por último, te invito a que hagas dos cosas. A que me dejes un like si estás de acuerdo conmigo, o que me dejes un dislike si estás en desacuerdo conmigo. Pero también te invito a que me dejes un comentario y me dejes saber por qué no estás de acuerdo conmigo. Saludos y bendiciones.